Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, estimada audiencia de Observatorio Internacional y los participantes también en esta mesa redonda especial que hemos preparado para este programa 22 del Observatorio Internacional que mantenemos en la radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias a Catalina Barreiro, vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, por su comparecencia, por su colaboración para este diálogo académico, y bienvenido una vez más a Andrés Servín, con quien hemos, como ustedes conocen, trabajado temas estos de seguridad, de Eurasia, y en particular de Ucrania en programas anteriores. Es un gusto para mí contar con estos dos invitados. La modalidad que vamos a adoptar en esta ocasión es de un estilo clásico de mesa redonda, con 15 minutos para cada uno de los participantes, luego unos 5 minutos adicionales para agregar elementos que surjan, y luego pasaríamos a intercambios con preguntas y respuestas, preguntas que vengan de la audiencia y diálogos que podamos tener entre nosotros. Muchísimas gracias, bienvenidos una vez más. La opinión pública mundial, la economía mundial están cada vez más afectadas por esta invasión en Ucrania, este conflicto en Ucrania, que se está dando en el corazón de Europa y cuyas sanciones económicas y cuyas repercusiones tienen un alcance verdaderamente global. El conflicto cumple hoy 10 días de iniciado y corre el riesgo, hay riesgos de escalada, y por lo tanto es imperioso analizar claramente de qué estamos hablando, cuáles las características del conflicto, cuáles son sus probables evoluciones y qué impactos generan en el mundo y en particular en la región, y cuáles serían escenarios posibles para que esto termine. Para eso, entonces, vamos a contar con los amigos, con los colegas que nos acompañan, y en consecuencia doy sin más la palabra a Catalina. Bienvenida, Catalina, adelante. Muchas gracias, Marco. Buenos días, Andrés. Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, creo que hemos visto en estos 10 días la escalada de un conflicto que prácticamente tiene casi 30 años, ¿no? Con el fin de la Unión Soviética y prácticamente la constitución de varios estados, que eran parte de esta Unión Soviética, hemos visto que a lo largo de estos 30 años han habido incidentes, y Ucrania siempre ha sido uno de los escenarios importantes en estos conflictos que se han dado en el Euroasia. Creo que todos hemos visto que Ucrania tiene varias potencialidades. En primer lugar, un tema potencial dentro de lo que es la geopolítica, que es el hecho de estar en el Mar Negro, una entrada a la Eurasia. Por otro lado, su proximidad a lo que significa la distribución del gas. Otra que es el granero de Europa, como lo llaman, su capacidad agrícola, pero también su capacidad nuclear, la capacidad nuclear que fue desarrollada dentro de la Unión Soviética. Y obviamente, otra vez más, vemos que en los territorios lejanos a las hegemonías son las que se encuentran en disputas. Y con esto me refiero a que la disputa de Ucrania no solamente significa Rusia, significa la OTAN, con ello significa la Unión Europea, pero sobre todo significa también los Estados Unidos. En una primera etapa veíamos que la presencia de Rusia en Ucrania prácticamente era enfrentada más bien por voceros de la Unión Europea y los Estados Unidos, miembros de la OTAN principalmente, antes que por el mismo presidente ucraniano. Las operaciones militares que vienen dándose en Ucrania hace que el presidente, además de Ucrania, se convierta ya en un vocero de su propio conflicto. Una vocería que en un principio pues inicia diciendo que está solo en este conflicto y que a pesar de todas estas otras consideraciones sigue empezando. Pero ¿qué es lo que preocupa al mundo? Probablemente esto es de
los temas de la localidad que se está dando y de lo que tendrían que enfrentar el pueblo mismo ucraniano. El mundo lo que está expectante son de prácticamente tres cosas. La primera, la posibilidad de una escalada militar que pueda convertirse en una nueva guerra mundial, con niveles de impacto sumamente impredecibles, porque estamos hablando de un escenario actual con capacidades nucleares, con capacidades tecnológicas, con una guerra que ya no es esta guerra clásica de los tanques, pero sí el volver a mirar un problema geopolítico y territorial de expansionismo. Un expansionismo que aparentemente lo habíamos controlado desde la Segunda Guerra Mundial y que nos retrae de alguna manera a un diálogo con una condición primaria, que lo diría el realismo, que es la necesidad de los estados de expansión y de poder. Entonces, este tipo de circunstancia hace que el mundo esté expectando. Por otra parte, además, estamos en un momento complicado económico mundial. Luego de la pandemia, casi todas las economías del mundo han logrado tener una contracción como nunca antes se ha visto. Y además procesos inflacionarios que prácticamente el mayor, digamos, economía con una inflación nunca antes vista son los mismos Estados Unidos. Y por otra parte, además, tenemos que desde hace algunas décadas atrás vivimos en un mundo multipolar que ha ido enfrentando crisis que han sido de alguna manera disuadidas por negociaciones y que han impedido una fuerte, digamos, comparación de fuerzas hegemónicas que a la final logren balancear el sistema internacional. Creo que esto también preocupa porque desde los años 90, cuando en la unipolaridad los Estados Unidos se convirtió en la gran potencia, ha ido perdiendo sus terrenos. Tenemos varias especulaciones sobre una nueva hegemonía que podría ser China, pero también sobre la posibilidad inesperada y también sin datos ciertos y concretos de las capacidades rusas. Creo que esos tres problemas hacen además que en el escenario actual se vean varias complicaciones, inclusive, que van afectando a este escenario sólido de casi 70 años. El primero, el multilateralismo. Cuando hablamos del multilateralismo, vemos la capacidad real que puede tener Naciones Unidas en este momento para resolver un problema. Naciones Unidas se había legitimado un Consejo de Seguridad que ya quedó en un segundo plano en los años 90 y que ahora le cuesta mucho llegar a tener legitimidad y poder de negociación en este momento, lo cual también nos retrotrae a principios del siglo XX con este intento de tener una mirada más bien de tipo liberal, idealista, de considerar que una entidad en el sistema podría generar capacidades negociadoras. Y por otra parte, además, cuestiona el mismo sistema financiero, ¿no? Y esto es una cosa interesante, porque la estrategia de Occidente, liderada por los Estados Unidos, no es una estrategia militar, es una estrategia más bien de tipo financiero. Y creo que ahí debemos, además de mirar el tema del aislamiento financiero de Rusia, que digamos que es una sanción muy parecida también a las estrategias de los años 60 respecto a Cuba, tiene un componente que creo que la mayoría de los análisis no han mirado. Rusia prácticamente desde hace unos 20 años es percibida por algunos organismos de tipo de control financiero como una economía que también se alimenta de la economía ilegal. Entonces, esta composición financiera que va a ser aislada a través de las transacciones y el mecanismo SWIFT, la plataforma SWIFT de transacciones internacionales, deja de lado otras consideraciones de las potencialidades de Rusia.
Y esas consideraciones, en primer lugar, yo pondría su capacidad mismo de ingresos, que no solamente son las operaciones financieras, sigue teniendo un arma importante de financiamiento que es el gas. Y por otra parte, este gas que además es el gran proveedor de Europa, es prácticamente el segundo productor del mundo y que tiene aliados interesantes como podría ser Irán, y que no sabemos las cuotas de petróleo cómo van a quedar. Además de esto, si bien hacemos un bloqueo financiero, pero casi todo el globo terrestre está sufriendo la subida del petróleo. Y una subida del petróleo que prácticamente nos obliga a todas las economías del mundo a estar dentro de procesos inflacionarios por, obviamente, el tema de lo que significa su uso, su transporte y su compra. Por otra parte, aparentemente habría un ciclo de fortalecimiento de las commodities, una vez más, principalmente en el tema de alimentos, ¿no? Que gracias a un conflicto bélico siempre llega a pasar, que podría favorecer de alguna manera a América Latina, pero que todavía nos plantea mercados, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, de ser nuestro cuarto destino de exportación en Rusia, nos presenta también un escenario, como yo decía en alguna otra entrevista, de pensar en temas de triangulación comercial, donde muy probablemente el fortalecimiento chino va a ser importante. Por otra parte, hay que mirar la presencia de una China cautelosa, de una China, digamos, con una presencia global en donde todo el mundo espera una decisión, pero que en realidad lo que está logrando la China es reconstituir su imagen, digamos, de alguna manera más bien también autoritaria, en una China que podría inclusive acumular temas de articulación negociadora. Entonces, evidentemente, más allá de lo que nosotros podamos pensar, el mundo está enfrentando procesos, además, post-pandemia, de grandes crisis sociales y de grandes crisis causadas por la inequidad, causadas por una brecha grande entre pobres y ricos, que ya lo hizo la pandemia, y que probablemente el conflicto con la escalada del peso del petróleo va a lograr que esto simplemente se agudice. Inclusive, este tipo de formas ha hecho que veamos reacciones de defensa ucraniana apelando al nacionalismo ucraniano, que no es muy distinto a apelar al nacionalismo ruso. Ya antes de la pandemia, en Europa principalmente existían largos debates alrededor del resurgimiento de los nacionalismos gracias a las crisis económicas. Y hemos visto un argumento desde Putin que es interesante, ¿no? Que es el desnazizar Ucrania, o sea, ir en contra de un nacionalismo que de alguna manera en su discurso evocaría temas del nazismo de los años 30 en Europa. Creo que esto es importante, pero también nos ha evidenciado otra cosa del conflicto con Ucrania, principalmente al Ecuador, siendo digamos, la colonia de estudiantes más grande extranjera de Ucrania. Y es el hecho que hoy por hoy, en el globo terráqueo, es muy difícil pensar que hay un lugar en el mundo en donde la libre movilidad no exista. Entonces, me parece que los desafíos que nos presenta el conflicto y los posibles escenarios podrían darse. En primer lugar, no va a ser una solución en corto plazo. Esta es una solución al mediano plazo. Creo que tanto la capacidad de Estados Unidos de reconstituirse internamente y de mantener su dólar como modelo financiero válido, es muy probable que siga haciéndolo en la medida de que la misma China ha sido beneficiada de mismo. Esto, de todas maneras, los Estados Unidos lo que está haciendo en este momento es tratar
de quitar esa liquidez del mercado que le ha permitido una devaluación, como para poder reevaluar y poder tener una mayor expectativa justamente de estas partes que van a ser aisladas, principalmente la economía rusa. Esto es en un primer lugar. De todas maneras, esto va a implicar necesariamente otros sistemas de acomodamientos productivos en la región. Y esto se sigue extendiendo para América Latina, como digo, las commodities va a ser interesantes. El cobre va a ser otro de los sectores importantes en este sentido. Y por otra parte, esto nos permitiría tener un cierto crecimiento post pandemia, pero que es un crecimiento que no podríamos decir que es sostenido, que si no es un crecimiento eventual. Nuestras economías están sumamente golpeadas y en este sentido, pues veríamos si de alguna manera este crecimiento podría equilibrar la brecha que en América Latina existe. Por otra parte, este hegemón mismo estadounidense necesita el balance y necesita volver a comprobarse y a mirarse como una hegemonía fiable, una hegemonía que permita tener aliados mucho más sólidos, y creo que el escenario más claro viene a estar dado justamente por los procesos políticos latinoamericanos. Por otra parte, esta es una parte política regional que podría ser uno de los escenarios. Otro de los escenarios necesarios es justamente, en cambio, la evidencia de la fuerza rusa. Y esto va a determinar realmente si esta evidencia se mantiene, y esto sí podría a la final decantarse en una medida, por una parte, de carácter militar y de escalada del conflicto. Pero si no llega a pasar esto, lo que sí puede llegar a hacer es que China justamente se vuelva no solo en una fuente financiera, sino en una fuente política que hasta ahora no ha logrado convertirse en el globo. Creo que se me acabó el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación y por tu ajuste al tiempo preciso. Adelante, Andrés, te escuchamos. Bueno, creo que la exposición de la colega ha sido lo suficientemente exhaustiva como para que me quede muy poco que agregar a eso. De manera que voy a puntualizar algunas cosas que me parecen relevantes, complementando algo de lo que dijo ella. En primer lugar, yo creo que hay que entender que previo inclusive a la situación de invasión de Rusia a Ucrania, lo que estábamos asistiendo era una transición del sistema internacional, un cuestionamiento del sistema liberal internacional que también se manifestaba a nivel de los organismos multilaterales, pero fundamentalmente implicaba una reconfiguración de las relaciones de poder por la emergencia de nuevos actores. La emergencia de nuevos actores, todos sabemos muy bien, tiene mucho que ver con el desplazamiento de la dinámica geopolítica del ámbito atlántico al ámbito del Asia-Pacífico. Y en este contexto todo parecía indicar, y por lo menos algunos analistas, preferiblemente en Estados Unidos, insistían sobre que estábamos afrontando una nueva bipolaridad, que el relato o la narrativa unipolar después del fin de la Guerra Fría era insuficiente. Estábamos enfrentando una bipolaridad que consistía fundamentalmente en la disputa geoestratégica entre China y Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Ucrania muestra que, por lo menos desde el principio, desde noviembre, cuando empieza a asomarse, que hay otros actores relevantes y que no necesariamente el eje ordenador del sistema internacional es la confrontación o la bipolaridad, la disputa estratégica entre Estados Unidos y China, y que hay otros actores no solamente como Rusia, probablemente otros del ámbito euroasiático, insisto mucho en esto, que van a poder incidir sobre esta reconfiguración de las relaciones de poder, que en esencia implica un reordenamiento a nivel mundial, y un reordenamiento que también incluye, como digo, un espectro muy amplio de actores, pero también múltiples niveles de interacción, no solamente los habituales entre estados, que tienden a resolver con eso alguna forma de estabilización del sistema internacional, sino también entre distintos actores no estatales, distintos niveles en términos de lo que es el nivel tecnológico, el nivel económico
y ahora estamos viendo a nivel militar, específicamente a nivel político. Bueno, en este contexto yo creo que hay que ubicar que los actores emergentes frente a una pérdida del liderazgo de Estados Unidos en el sistema internacional, particularmente durante la presidencia de Trump, aspiran a algún tipo de hegemonía, por lo menos a nivel regional, y en este marco es fundamental el asegurarse las áreas de influencia respectivas. Rusia, y con esto no estoy justificando la invasión, lo que estoy explicando es cómo se mueve la lógica de esto. Rusia, en una lógica que está mucho más asociada al poder que a los temas económicos, decide que necesita garantizar su área de influencia con la no adhesión de Ucrania a la OTAN, su no incorporación a la Unión Europea eventualmente, y desde luego en ese marco la aspiración a que se cumplan los acuerdos de Minsk del 2014 y 2015, más allá del cese al fuego, que las repúblicas de Donetsk y Lugansk se incorporen con un cierto grado de autonomía a un Estado federativo ucraniano. Bueno, esto es parte de la estrategia rusa, entre otras cosas porque para Rusia sí es vital Ucrania, no así para los restantes actores, tanto desde el lado europeo como desde el lado occidental en general y de Estados Unidos en particular. Y yo insisto en esto porque para Estados Unidos evidentemente no hay una relevancia vital similar a la que tiene Ucrania para Rusia. Bueno, lo que estamos asistiendo con esto es que tenemos alguien que sacude el tablero mundial de la transición más allá de lo esperado, lo sacude de una manera muy contundente, obviamente con una decisión bélica, pero habría que ver cuánto puede sostenerse en ello. Ya la colega había mencionado algo con respecto a lo que podía suceder en Ucrania, pero yo creo que también hay que ver lo que sucede en Rusia. Y en Rusia, en este momento hay una serie de sectores que sí se sienten afectados, principalmente por las sanciones económicas. Una anécdota personal, yo estaba de vacaciones en República Dominicana, acabo de volver. En República Dominicana estaba plagada de turistas rusos. Han quedado 15.000 turistas varados porque no hay vuelos para regresar a Rusia, ¿no? Entonces, el ciudadano ruso de a pie, y esto no eran ningún sector particular de oligarcas, resiente no solamente en su bolsillo y en estas situaciones, sino que también resiente el hecho de un enfrentamiento con muchos soldados que no estaban enterados que iban a ser enviados a Ucrania, muchos soldados rusos que no estaban enterados que iban a ser enviados a Ucrania. Entonces hay un clima creciente de insatisfacción que todavía no puede expresarse plenamente porque todos sabemos que hay restricciones de todo orden. Me llamó mucho la atención en los días de ayer, si no me equivoco, que algunos medios, y al final algunos de los medios independientes tuvieron que cerrar, pusieron un cartel que decía en ruso, no podemos decir la verdad, pero no queremos mentir. Y ponían música del Lago de los Cisnes durante toda su programación como muestra de repudio a la censura existente, ¿no? Entonces, hay ahí un fermento para algún tipo de reacción. Yo no digo que esto pueda ser inmediato, ya sabemos que hubo detenciones y manifestaciones en algunas de las grandes ciudades, pero todavía esto está en pleno proceso. Pero hay un sector, sí, que está muy seriamente afectado, que es el sector de la nueva oligarquía, y la nueva oligarquía que se crea en torno a la figura de Putin. No es como la oligarquía de Yeltsin, que se apropió de bienes del Estado en el momento de la transición de la disolución de la Unión Soviética y creó sus propias fortunas sin depender del poder político directamente. En este caso, los oligarcas de hoy dependen de las decisiones de Putin. Pero por lo tanto, tampoco es que se atrevan a reaccionar mucho, aunque hemos asistido en estos días a unos cuantos que han reaccionado negativamente. Ese sector es un sector que podría desestabilizar la situación en Rusia. Hay otro sector que tiene que ver con los funcionarios, porque está muy imbricado con la oligarquía, el funcionariado, pero hay un sector que decididamente apoya a Putin en esto, que es el sector de los siladiki, es decir, lo que constituyen las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí la gran pregunta es no solamente qué va a implicar si se da
hipotéticamente, si se da una ocupación plena de Rusia del territorio ucraniano, si se impone un gobierno de transición y se genera algún tipo de resistencia, ¿qué implicaciones va a tener esto en Rusia? Y lo digo porque, y con esto voy a ir cerrando, me parece muy importante, y yo repito una frase de uno de los principales opositores a Putin, el bloguero que Putin intentó envenenar, Alexei Navalny, que dijo hace unos días con mucha claridad, Ucrania va a ser para Putin lo que Afganistán fue para la Unión Soviética. Listo, muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Bien, pasaría a utilizar mi tiempo. Concuerdo plenamente con lo que han señalado los dos colegas con los que participamos en esta mesa redonda. Es evidente que el conflicto de Ucrania no puede ser entendido o apartado del conflicto geopolítico global, de la lucha por esferas de poder, que viene desde, como señaló Catalina, desde hace más de 3 décadas, desde el fin de la Unión Soviética, y que ha tenido varios escenarios de desarrollo, o Siria, Irak, Libia, Afganistán, etcétera. Entonces, Ucrania es el escenario actual. Vale destacar que en al igual que en todos los que he mencionado, han habido violaciones a la soberanía, violaciones al derecho internacional, abundan, y no es del caso entonces pasar a analizarlas. Sin embargo, lo que da al conflicto en Ucrania un carácter mucho más grave, considero, son varios factores. Uno, el hecho de que se juega en el corazón de Europa, en la zona de vinculación, como señaló Catalina, entre Europa y Asia. Dos, que es el escenario en el cual hemos llegado a ver mucho más probable la posibilidad de un escalamiento a una escala estratégica, como sería el tema de que algunos esposan del uso de armas nucleares. Otro elemento importante que me parece en este escenario adquirido muchísimo mayor relevancia es el tema del papel de los medios de comunicación. Nunca en todos los otros escenarios de este conflicto estratégico dentro de este proceso de transición que señalaba Andrés, ha tenido tal homogeneidad, unanimidad en un enorme bloque de prácticamente la inmensa totalidad de medios para encontrar noticias de los dos lados. Uno necesita ir a página 12, que todavía no ha sido bloqueada. Russia Today ya está bloqueada en la mayoría del mundo. Entonces, efectivamente, la guerra mediática, la guerra de la información ha tomado un peso importantísimo. Y un último factor por el cual considero que este episodio de esta confrontación geoestratégica, geopolítica global, alcanza nuevas dimensiones, es la magnitud de las sanciones establecidas y la potencialidad de su impacto global, que ya le estamos viendo, aun cuando estas están comenzando a aplicarse. Bueno, lo que señalaba Andrés es un elemento anecdótico preciso, pero, por ejemplo, lo que hemos escuchado a voceros de sectores empresariales ecuatorianos que, bueno, no solo que exportan sus productos o exportaban sus productos a esa región, a Ucrania, a Rusia, sino también por el impacto por la subida de los precios, la escalada de los precios de la energía. Entonces, en ese escenario, un aspecto adicional que me parece último para destacar dentro de esta caracterización del conflicto es que igualmente constatamos que en términos ya de los actores, como señalaba
Catalina, Andrés, no solo está USA, los Estados Unidos y su creación, la OTAN, sino, bueno, por supuesto, Rusia, Ucrania como el escenario en el cual se ha presentado esto, pero más importante me parece que hay que mencionar también al complejo militar industrial, cuyo núcleo central está en Estados Unidos, pero igualmente incorpora a grandes empresas suecas, británicas, alemanas, etcétera, que son los grandes ganadores de lo que está pasando y de lo que parece va a ser el post-conflicto. Un retorno a una carrera armamentística brutal, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. También es sintomático revisar los saltos en bolsa que han tenido las cotizaciones de estas grandes empresas armamentísticas que demuestra lo que acabo de señalar. O sea, los grandes ganadores de este proceso, no solo inmediatamente, sino en el futuro inmediato y aún en el mediano y largo plazo. Me parece que es necesario destacar y reflexionar sobre el papel de la Unión Europea como actor en este proceso. O sea, evidentemente que es otra de las víctimas del conflicto. ¿Por qué? O sea, porque simplemente su capacidad de generar políticas autónomas, de principalizar sus intereses, de mantener una voz unificada y enfatizar su perspectiva concreta de los problemas, ha sido totalmente avasallada. O sea, hoy día está alineado completamente tras los Estados Unidos, incluso cambiando, por ejemplo, para mostrar un dato, o sus proveedores. Cuando el primer ministro alemán visita a Biden, dialoga con él, regresa y lanza ese discurso que voltea 30 años de política alemana con respecto al tema, sube el precio, digamos, el porcentaje del Producto Interno Bruto asignado a gasto militar y cambia como proveedores de aviones de combate a las industrias europeas por los F-5, F-15 norteamericanos. Entonces, allí solamente para dar un ejemplo. Me parece también que aquí hubo una subvaloración de Rusia y de su determinación. O sea, y en ese sentido cabe reconocer que estamos frente a un conflicto que ya se lo venía a venir desde tiempo atrás. Solamente señalaré, sin detallar, pero académicos de la talla de Kennan, George Kennan, el padre de la teoría de la contención, en el 97 y 98 ya advirtió: la expansión ilimitada de OTAN va a ser conflictiva, y particularmente se refirió a Ucrania. En el 2015, John Mearsheimer, un destacado analista de relaciones internacionales de una perspectiva más bien neorrealista, él planteaba que no era adecuado o expandir OTAN ilimitadamente hacia el este y sobre todo también en el caso de Ucrania. Y concretamente planteaba que la gran perdedora sería Ucrania, porque podía desaparecer como Estado-nación o fragmentarse en el proceso. Me parece también que hay que reconocer que la retórica y la forma, la narrativa que ha usado tanto este como el oeste, o sea, tanto Rusia como la Unión Europea, Estados Unidos, frente a este tema, es absolutamente de tonos elevados, casi belicista. ¿En qué sentido? En el sentido de subvalorar y dedicar efectivamente menos recursos políticos a la negociación antes de que el evento estalle, y actualmente también, como vamos a ver más luego. Entonces, la Unión Europea aparece más débil que nunca, sin una agenda propia, sin una política exterior y de defensa propia.
Y ese me parece que es el principal, como señalaba Catalina, una constatación que hay que hacer. El multilateralismo sabemos ya que está en crisis desde hace varias décadas, pero su carácter marginal, subordinado, instrumental, se ha evidenciado ahora en forma brutal. Y en particular, la carencia de una visión y de líderes que puedan impulsar la construcción de un sistema de seguridad colectiva que contemple los intereses de todos, las necesidades de todos. En términos de los impactos, ya lo han señalado ustedes, pero por supuesto hay un impacto humanitario muy grande que, como señalaba Andrés, no creo que sea la primera prioridad, efectivamente, de los actores antes mencionados, o en Ucrania, en Rusia, en el conjunto de Europa. Agrava un problema ya grave que enfrentaba el mundo, como el tema de la movilidad humana. No voy a desarrollar, pero hemos visto las alertas que ha puesto las Naciones Unidas en estos últimos días respecto al carácter discriminatorio en términos de color, de raza, que se está dando a la recepción de los refugiados, de los que buscan huir del conflicto. La Organización de la Unión Africana protestó frente al tratamiento que se estaba dando a sus ciudadanos en varios países a los cuales están yendo. Entonces, una gran víctima de este conflicto también es la atención que el mundo y Europa en particular venía dando, por ejemplo, a enfrentar los problemas del cambio climático, a enfrentar los problemas de la sustentabilidad del desarrollo, de la transición energética. Esto ha sido totalmente alterado y los recursos, las prioridades, explícitamente lo ha dicho Macron, lo ha dicho Biden, lo ha dicho el primer ministro alemán, se va hacia el gasto militar. ¿Qué va a significar esto? Como ya lo anticipaba un tercer académico que también se ha pronunciado por esto y sobre este problema y sobre este tema de la expansión de la OTAN, como Kissinger. Kissinger ha señalado que no es posible que Ucrania, por raíces históricas, por sus vínculos étnicos, históricos, culturales, tiene lazos con Rusia. Entonces, que es absurdo pretender disputar si Ucrania está en el este o está en el oeste. Ucrania tiene que ser el puente entre Europa y Asia, el puente entre este y oeste. Y eso implica un país neutral, un país multicultural, pero todo apunta, y ahí hay un elemento adicional que vale la pena señalar, es a que el régimen apoyado por Occidente en Ucrania, evidentemente que ha venido desarrollando políticas de desrusificación de la población, de tratar de expulsar o incluso retirar todo vestigio de la cultura rusa, de la lengua rusa, del espacio que va esa población, desconociendo el hecho de que representa un segmento importante de la población. Entonces, estamos retornando a una política cruda de poder. Va a haber una creciente inestabilidad y conflictividad en la región y en el mundo. Cabe preguntarse, y ahí me pareció muy interesante lo que señaló Catalina, avanzamos hacia una desconexión de Rusia, de Europa y de la economía mundial, que va a echarle en los brazos de China, y entre los dos pueden impulsar efectivamente una alternativa al sistema de pagos, al sistema monetario internacional. Es necesario reconocer que el conflicto solamente va a terminar con las negociaciones. Son negociaciones las que van a poner fin al conflicto, pero eso es clarísimo. La pregunta es,
los dos actores en presencia, no Ucrania, porque Ucrania simplemente replica lo de Occidente, tienen un margen de maniobra. ¿Qué márgenes de maniobra manejan frente al problema? ¿Cuáles son las estrategias de Estados Unidos, Unión Europea y Rusia frente al tema? ¿Hasta dónde van a ceder en lo que han señalado ya como sus aspiraciones frente al conflicto? En consecuencia, ya lo hemos visto en las dos sesiones de negociaciones que se han desarrollado hasta aquí. El avance ha sido muy limitado. Es absolutamente positivo el que se mantenga ese espacio de negociaciones, que se lo amplíe. Ahí me parece que cabe preguntarse, y esa sería una reflexión sobre lo que señaló Catalina. ¿Es posible pensar en un rol mediador de China en el conflicto? ¿Puede jugar ese rol? ¿Entra dentro de sus estrategias, dentro de sus intereses? ¿O dentro de la ancestral prudencia china puede seguir esperando hasta ver un poco más adelante cómo cómo evoluciona este proceso? La caída de ciudades importantes en manos de las fuerzas rusas, evidentemente que va modificando, como era de esperarse, el balance de las posiciones en la mesa de negociaciones. Pero me parece que el punto central va a estar en las respuestas norteamericanas. Y entonces allí, para terminar, yo haría una breve reflexión sobre el discurso sobre el Estado de la Nación que presentó Biden el otro día. Es indudable que ese discurso tenía, como ya sabemos, hay una estrecha conexión entre la política exterior y la política doméstica, y el discurso de Biden tenía una clara orientación hacia la política doméstica. El escenario de las elecciones de medio término en este año, en el cual los demócratas tenían una posición bastante desventajosa, tenía que ser cambiado. Y entonces él dirigió con un lenguaje, con un tono decidido, o el tema dirigió su discurso en forma muy agresiva, muy ofensiva. Entonces, ¿está dispuesto los Estados Unidos o considera que ha llegado el tiempo para negociar, o cree también, y con eso sí terminaría, que las sanciones económicas, y eso también vale la pena enfatizarlo, que golpean fundamentalmente a Europa, a Rusia, por supuesto, que golpean a Europa, y allí habría otro elemento de reflexión. En el caso de China, es curioso mencionar que uno de los pronunciamientos de las autoridades chinas dijo: si estas sanciones afectan nuestros intereses, entonces responderemos adecuadamente. Y es evidente que van a afectar, que van a incidir. ¿En qué medida? ¿En qué dimensiones? Hay tableros en los que gana, hay tableros en los que va a aproximarse con Rusia, etcétera. Bien, allí dejaría mi exposición y pasaría la palabra a Catalina si quiere agregar algunos elementos. Por favor. Bueno, creo que en realidad tanto usted, Marco, como Andrés han abordado muy difícil ya poder aportar en algo más, pero sí creo que es importante mirar y pensar que el hecho de las sanciones económicas simplemente da más oxígeno a las capacidades rusas. Si bien es cierto, estamos pensando que estas están enfocadas principalmente a un grupo importante de influencia alrededor de Putin, no es menos cierto que probablemente los mayores afectados serán la gran mayoría rusa, que es el ciudadano de a pie. Y creo que en esto es importante mirar que las decisiones que podría tomar Putin para resistir este tema ya lo ha hecho. En primer lugar, el tema de,
considerar una deuda con China para poder mantener de alguna manera su liquidez. Pero esto genera mayor oxígeno y el momento que damos oxígeno a Putin no quiere decir que la solución será inmediata de las negociaciones. Por otra parte, las negociaciones que se están planteando son de tal ambigüedad que el alto al fuego es un requerimiento que no se ha cumplido. Putin sigue operando, Putin sigue desarmando las capacidades ucranianas, que de no existir una contención del mismo nivel, Ucrania tendrá el mismo destino de Crimea. Creo que hasta ahí podría yo abordar algo más. Por favor, si quieres agregar algo. Yo creo que hay un par de cosas que son importantes de ver, quizás en una perspectiva más reflexiva, menos atada a los hechos en sí, como se están dando en este momento, de lo cual tenemos una abundancia justamente a través de los medios, y hay que desbrozar qué es verificable y qué no es verificable, muchas de las cosas que dicen los medios. Pero yo creo que hay dos elementos que a mi manera de ver hay que tener claro. Primero, yo insistía en la lógica de poder que maneja Putin. Y eso choca con la lógica, si ustedes quieren llamarla económica, o de la globalización del mundo occidental. Si Putin le dicen, te vamos a imponer sanciones, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora yo voy a ocupar a Ucrania. Y las sanciones que se le imponen desde el punto de vista occidental, bueno, son drásticas, van a forzarlo a retroceder. Bueno, efectivamente lo que hemos visto es que no ha pasado nada de eso, porque son dos lógicas distintas. Y esto es muy importante, y ahora voy a mi segundo punto, para entender que estamos frente a actores con características diferentes a las habituales del mundo occidental. No lo digo solamente por Rusia, que en última instancia sí siempre ha tenido un vínculo mucho más estrecho y ha pertenecido eventualmente al mundo occidental por momentos. Lo que me refiero es que hay lógicas que responden a agravios, necesitan de recursos obviamente, y que en todo caso en cualquier momento se definen porque hay una determinación política, que es lo que pasó en Rusia. Pero esas lógicas tienen que entender que en principio el espacio euroasiático es un espacio que se ha convertido en un territorio, yo diría, totalmente no contrapuesto, pero que contrabalancea lo que es la dinámica del Atlántico. Yo iniciaba con eso mi intervención al principio, porque me parece interesante, por ejemplo, ver en el momento de la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quienes se abstuvieron. Sí, se abstuvo China, se abstuvo la India. Nosotros perdemos de vista que, aparte de la OTAN, y hablamos mucho de la OTAN y es comprensible porque es muy poderosa, hay una cosa que se llama el acuerdo, la organización del Tratado de Seguridad Colectiva entre Rusia y 5 ex repúblicas soviéticas, entre ellas Bielorrusia, que también puede tomar decisiones porque tiene un componente nuclear importante, básicamente por la participación rusa. Hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la lógica económica, pero también asociada a una lógica de poder y de construcción de hegemonía, que hay una convergencia entre lo que es la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, y la Unión Económica Euroasiática, en una armonización que les permite garantizar que el espacio euroasiático queda de alguna manera repartido, entre comillas, entre Rusia y China. Y por cierto, quiero marcarles una cosa que muchas veces se pierde de vista. Para Rusia, Ucrania fue también importante, muy importante desde el punto de vista económico. Iba a ser el puntal de la Unión Económica Euroasiática. Y al perder ese puntal, se debilitó muchísimo esa unión. Sigo con el tema China y Rusia. Y bueno, y en este contexto la otra institución relevante de la que generalmente en Occidente ni nos enteramos o nos enteramos muy poco y no le damos seguimiento, es una institución promovida por Rusia y por China, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, y que tiene objetivos muy claros. En primer lugar, la lucha contra el terrorismo, el fundamentalismo y cualquier movimiento separatista. Cuidado. Y además se estaba proponiendo una agenda económica progresivamente, y en esa Organización de Cooperación de Shanghái no solamente están China y Rusia y las repúblicas del Asia Central, sino también
la India, Pakistán y acaba de incorporarse Irán. Entonces, estamos hablando de un tejido, un entramado institucional del que conocemos poco, pero que está ahí y que configura una cierta contrapartida, y dentro de la cual, y termino con esto, me parece muy importante al hablar de sanciones económicas que junto al SWIFT hay un sistema que han desarrollado los chinos similar, que es el CIPS, y al que los rusos pueden recurrir en cualquier momento. Lo dejo ahí porque ya creo que me tomé demasiado tiempo. No, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Catalina. No, yo más bien voy a intervenir a partir de preguntas a partir de lo que acaban de señalar ahorita. Comenzando con Andrés, o sea, muchos, digamos, hace 2, 3 años, los propios líderes europeos Macron hablaba de una muerte cerebral de la OTAN. Entonces, un gran ganador de este conflicto es la OTAN, porque ha renacido, o sea, estaba prácticamente muerta. O sea, y ahí sí me parece que es necesario reflexionar, o sea, sobre la cuota de responsabilidades que tienen los Estados Unidos allí. Cuando inicialmente plantea que la OTAN se constituya en el gran cuerpo de seguridad con responsabilidades globales, y lo hace en Yugoslavia, lo hace en Libia, lo hace de alguna manera en otros de los escenarios de conflicto que se han presentado. Entonces, me parece que es un gran ganador, pero que también es un gigante con pies de barro. No tiene unas capacidades reales. La primera. La segunda, en esa lógica de poder y en los escenarios probables, también me parece que hay un sobredimensionamiento de cuáles son los objetivos reales de Putin en este conflicto. Van, como señaló Biden en su Congreso a la Unión, en el que señalaba que quiere reconstruir la Unión Soviética. Eso es absurdo. Claro. Yo creo que ni en los sueños del vodka más malo le puede haber pasado a Putin por la cabeza. Y eso que no hay ningún vodka malo, ¿eh? Mi abuelo decía, hay 2 tipos de vodka, el bueno y el muy bueno. Ya, entonces yo creo que eso jamás ha estado en la lógica de Putin, y entonces el colocarle ese como su objetivo es simplemente un recurso retórico que forma parte de la confrontación. Una segunda reflexión para que nos acote sus aportes, Andrés, no es también otra de las víctimas de esta guerra, o que al menos va a enfrentar una reformulación, nuevos plazos, nuevas formas, la ruta de la seda. O sea, por la zona en la que se produce el conflicto, o por sus efectos y sanciones económicas en torno a Ucrania, no va a afectar este diseño propio de la ruta de la seda. Con respecto a lo que señaló Catalina, me parece muy importante y sí, hemos visto en estos últimos días, estas últimas horas, que grandes empresas rusas, por ejemplo, de acero, o de motores de aviación, han dicho, yo no entrego más mis motores a Europa, que vuelen en la escoba, si es que lo desean, lo dijo alguno de los ejecutivos, en términos de los motores y en términos del acero. Entonces, por supuesto, es también parte de la confrontación, pero en último término, o la magnitud de las interconexiones, de las interdependencias de Europa, de Rusia con Europa, con el resto del mundo, va a ser indudablemente afectada. Entonces, yo no alcanzo a ver exactamente en qué medida le da más oxígeno. La deuda con China, por supuesto, va a significar un nexo de dependencia importantísimo, porque sabemos que China no perdona ninguna deuda.
ni renegocian las deudas. Entonces, sí, por supuesto, o siempre la política y la estrategia en este caso se impone sobre la economía, por supuesto. Pero Yo no. una segunda dimensión que me parece interesante escuchar lo que puede aportarnos Catalina, es su reflexión que hizo en la presentación inicial sobre Gracias. los cambios o los impactos que esto va a tener en el sistema monetario internacional. Entonces, que han ido desde hablarnos que Rusia podría utilizar las criptomonedas como una forma de evadir las sanciones, que a mí me parece no tiene mucho sentido, dada la fragilidad, la vulnerabilidad de esos instrumentos. El tema del SWIFT, por supuesto que, como dijo Andrés, abre y va a fortalecer ese sistema de pagos que usa China, pero una reducción del peso del dólar en el sistema monetario internacional, salvo que, y ahí me parece bien interesante lo que señaló Andrés, el hecho de que esta institucionalidad nueva o más poco conocida como la Organización de Cooperación de Shanghái, estos procesos allí en el este, ganen peso y en ellos se incorpore esa dimensión, eso sí podría ir modificando drásticamente en el mercado energético y en algunos mercados claves. Esas preguntas les plantearía para su reflexión, por favor. ¿Quién comienzas, Andrés o Catalina? Por favor, Andrés. Sí. Bueno, hasta que resuelva el problema técnico, Andrés, por favor, Catalina. Bueno, sí, o sea, yo creo que además, como decía, nos plantea varios desafíos, ¿no? Creo que el plan, que no es un plan reciente, porque la política exterior de la China prácticamente se planifica con anterioridad de 25 años, siempre ha sido apuntarle todavía a un sistema globalizado, liberal de comercio, que claro, la ruta de la seda viene a estar dado como lo emblemático de esta articulación. Pero sí me parece que en este tema, que aparentemente es militar, lo político y la necesidad de este balance se vuelve cada vez más importante y necesariamente se van a evidenciar, como yo decía, hay ahora procesos de triangulación económica y procesos paralelos también. Yo creo que el tema, China ha sido probablemente la primera que ha hecho este tipo de cosas mucho antes de la crisis. Recordemos que Vietnam hoy por hoy es uno de los destinos de triangulación de muchas de las mercaderías chinas y demás. En esto han sido muy importantes. Creo que lo que a Rusia va a hacer que China vuelva a tener como herramienta de este tipo y también el uso y tal vez la expansión de muchos de sus sistemas, que como sabemos son espejos de los sistemas occidentales, desde el WhatsApp hasta todo, hasta lo financiero y demás. Creo que eso también le va a permitir tener un experimento prueba-error y ajustar sus capacidades en este tema. Pero como digo, lo que sigue siendo interesante y que nosotros desde la academia habíamos pensado es que estos periodos de paz que habíamos vivido tan largamente eran los ordinarios. Y estamos mirando ahora que en realidad la paz y ese balance de la democracia liberal tal vez también está haciendo cuestionamientos sobre su permanencia como sistema de convivencia.
creo que esto es importante mirar, o sea, es una expansión clásica, como decía yo, ¿no? O sea, no es muy distinto a lo que Clausewitz decía en algún momento. Y más allá de este discurso, que es un discurso que es una herramienta política de los Estados Unidos tradicional, de generar el enemigo para convertirse en el líder de los buenos, ¿no? El Capitán América que salva al mundo, lo que sí estamos viendo es que en este rol de Capitán América hoy por hoy, sus limitaciones económicas, sus crisis de fragmentación interna mismo del país, le ha hecho decir a Biden claramente, sí, vamos a aislar a Rusia, pero no vamos a participar militarmente. Esto es muy decidido. Porque si algo, la herramienta política que siempre había tenido los Estados Unidos era la amenaza disuasiva de su capacidad militar. Y estamos viendo, que no es reciente también, esta brecha que comienza a ver con la misma China en términos tecnológicos, que se lo evidencia casi a 10 años, y que se agudiza con Trump, en realidad, y que no termina de ser zanjada. Entonces, me parece que iniciándose un posible balance multilateral que estamos teniendo y un posible de multipolaridad, iniciándose con un conflicto clásico de expansión territorial, lo que vamos a ver también es el medir y incorporar en la noción capacidades del Estado, la tecnología y cómo esto realmente puede incidir de manera tanto disuasiva como de manera ofensiva. Entonces, esta guerra, que ya, como digo, lo vimos en una guerra comercial con China en los Estados Unidos, donde Estados Unidos terminó siendo la gran golpeada, porque no fue China quien se golpeó, fue los Estados Unidos. Creo que en este sistema financiero que ellos están proponiendo de bloqueo, también vamos a mirar y a medir fuerzas económicas. Así es. Y no sabemos si tal vez el resultado sea el mismo tecnológico. Entonces, la escalada que estamos acostumbrados tal vez a tener en nuestra idea, que es el tanque tras el tanque, el auspicio a la resistencia interna, en términos como de guerrillas que resisten sobre las ocupaciones, que ya lo vimos en Afganistán, que clásicamente lo vimos en Vietnam, que tampoco le resultaron a los Estados Unidos una herramienta exitosa. El mismo Biden desocupa Afganistán porque no puede resistir esa estrategia. Parecería ser que en el caso de Ucrania su estrategia ya no va a ser esa. Entonces, la escalada que se va a ver tal vez a mediano plazo serán nuevo tipo de herramientas, pero no estamos hablando de hace 50 o 70 años con las capacidades de generar alianzas sobre la cooperación y sobre la cooperación económica, principalmente, que los Estados Unidos lideraron y que fue muy exitosa. Pero en este momento lo que estamos viendo es justamente cómo van a ser ahora probablemente otros mecanismos de competencias y otros mecanismos de balancear el poder. Muchas gracias, Catalina. Andrés, por favor. Resuelto el problema técnico. A ver, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es la gran pregunta acerca de, en esta transición global, si vamos a enfrentarnos de aquí en adelante, y esa es la gran incertidumbre, con un mundo multipolar, a pesar de lo que ha pasado en Ucrania, o si vamos a volver a este esquema básicamente bipolar que, insisto, les encanta a algunos analistas porque les recuerda la Guerra Fría, pero tiene muchas aristas que no tienen nada que ver con la Guerra Fría. Y en este contexto, yo rescataría, e insisto sobre esto, sobre la necesidad de ver distintas capas y niveles de interacción, ¿no?, entre los estados. Yo creo que el concepto de un mundo multiflex de Acharya es un gran concepto para entender cómo se dan estas dinámicas. Entre otras cosas porque sí permite darle cabida a todos esos mecanismos de globalización financiera paralelos que van generando China, pero que no están fuera del sistema, están dentro del sistema. Lo mismo puede suceder con otros mecanismos que vayan a surgir más adelante, pero yo creo que lo que es difícil de compatibilizar y de incorporar al sistema es algún tipo de estrategia
de carácter, valga la redundancia, geoestratégico, que desestabilice totalmente el sistema y fragmente y polarice eventualmente lo que es el sistema internacional. Yo creo que el sistema liberal internacional, en su versión como nosotros lo conocemos, está en la fase de transición. No dije en una fase de muerte, digo una fase de transición. Vamos a ver qué es lo que se rescata y qué es lo que se deja de rescatar. Pero es evidente que una de las víctimas fundamentales de la decisión de Putin de invadir a Ucrania ha sido el derecho internacional. De eso no queda la menor duda. Entonces, bueno, tanto como el derecho internacional, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, hay toda una cantidad de valores que vienen asociados con el sistema liberal internacional. No estoy hablando de la parte económica, más bien la parte política y de ideas y normas. Bueno, todo eso empieza a quedar bajo signo de interrogación, y en ese contexto es que se plantea la pregunta, bueno, ¿hacia qué mundo vamos? Un mundo donde cada uno puede contestar esas normas y esos valores y proponer otros alternativos, y pueden tener cabida esos valores, normas y los organismos consecuentes dentro de ese sistema. Bueno, es la gran pregunta, la gran incógnita, y yo creo que tenemos que estar muy claros que tenemos esas incertidumbres porque no sabemos cómo va a avanzar el mundo de aquí en adelante, particularmente por muchas de las cosas que señalaba Catalina con respecto a la pospandemia y los efectos de la pospandemia. La dificultad ahora de entender que nosotros tenemos como especie, como humanidad, un desafíos fundamentales en términos a bienes públicos globales, como son la lucha contra los virus, la lucha contra el cambio climático, el crimen transnacional. Crimen transnacional. Bueno, esto se ve todo opacado porque aparece la tradicional guerra en la versión más decimonónica. Bueno, perdón, hay una pregunta en ese sentido. ¿Cómo entiendes tú eso de que tanto Macron como el primer ministro alemán señalen que estamos en una nueva época, cuando estamos regresando a una tercera fase del armamentismo alemán histórico? Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión entre pensar una nueva época en función de las nuevas tecnologías y pensar una nueva época en función de las nuevas relaciones de poder. Donde las tecnologías pueden ser un aspecto y un factor determinante, pero lo que tenemos que ver es cómo se reordena el mundo para ser relativamente estable, para enfrentar los desafíos que yo mencionaba que tenemos como especie y que parece que se borran del mapa cada vez que a uno le asoma la idea de que se puede ocupar un territorio, ya sea para defender su área de influencia, lo que sea, todo eso lo entendemos perfectamente bien. Sí, pero para que no dejar sin respuesta, ¿tú crees que OTAN es un resucitado? Primero, y segundo, ¿cómo va a afectar esto a la ruta de la seda? Yo creo que primero que es un resucitado con poco aliento, no sé cuánto aliento le va a quedar después. Sí. No tenía un enemigo claro, le reinventaron un enemigo, bueno, ahora va a tener por un ratito ese enemigo. Vamos a ver cómo evoluciona, porque la OTAN estaba desesperada por tener un enemigo claro después del fin de la Guerra Fría. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso ahora. No, pero no nos olvidemos la contraparte, porque los primeros después de Rusia en criticar a la OTAN han sido los chinos. Y los chinos han sido muy claros con respecto al expansionismo de la OTAN. Entonces, ahora volviendo al tema de los chinos, yo creo que la posición de los chinos va a ser de apoyo implícito, por lo menos, a muchas de las cosas de Putin y de Rusia, con un grano de sal con respecto a los temas de integridad territorial, fundamentalmente, porque eso puede afectarlos a ellos. Por supuesto. En fin, eso está claro. Pero lo voy a resumir, creo que ya lo comentamos alguna vez con un dicho popular venezolano, cuál es la posición de China. Como caimán en boca de caño. No sé si eso se entiende, te lo puedo explicar. En ese sentido, ¿tú crees que China no puede jugar ningún rol mediador? Yo creo que China va a evitar jugar un rol mediador, porque no le conviene. China es demasiado cautelosa como para comprometerse en algo que implica comprometerse además con bienes públicos globales, como es la estabilidad a nivel global eventualmente. Yo creo que está en una fase en que todavía no está dispuesta a jugarse por temas de la agenda global como debería.
pero es una opinión personal, desde luego. No, y la última, porque sobre la ruta de la seda, porque tú eres un especialista en la ruta de la seda. Bueno, la ruta de la seda, yo creo que con la ruta de la seda, la Entente Rusia-China funcionó a la maravilla, porque lo que hicieron fue garantizarse su retaguardia estratégica ambas frente a Occidente, y terminaron de expulsar a Estados Unidos, particularmente después de lo de Afganistán, del ámbito euroasiático. Bueno, y eso es un ámbito privilegiado de estos, no digo estos dos actores, insisto, porque la India es un actor que despunta ahí de una manera significativa, Irán no deja de tener un papel, en fin. Pero estamos frente a un espacio que no solamente está generando organismos y mecanismos que se contraponen a los del sistema liberal internacional, utilizando sus mismas armas, sus mismas normas y sus mismas reglas, sino que además poco a poco va construyendo como una especie de mundo paralelo pero conectado. Hay una discusión, un debate en la Brookings Institution de hace 2 años sobre si en realidad no vamos a asistir no al fin de la globalización, sino al desarrollo de procesos paralelos de la globalización, 2 o 3 procesos paralelos. Listo, muchas gracias. Catalina, un par de preguntas sobre lo que usted señaló hace un momento. Una de carácter internacional y otra de carácter doméstico, dado que usted es un especialista en seguridad. Conocemos por la teoría de las relaciones internacionales que los organizaciones del poder bajo forma multilateral son las potencialmente más conflictivas. ¿Cree entonces, un pronóstico absolutamente audaz, por supuesto, porque en ciencias sociales y en temas de guerra es muy difícil, pero entonces usted vería que la trampa de Tucídides va a operar y que el conflicto con China de una u otra forma es previsible? No está prendido su micrófono. Bueno, me parece siempre importante ver a los orígenes de la misma teoría, que sigue siendo el mismo territorio. Así es. Y toda esta zona del Mar Negro, y sigue siendo el Euroasia el conflicto de ingreso y de acceso a recursos. A ver, a mí me parece que, y coincido con Andrés, no creo que la China tenga una estrategia de lograr entrar en conflictos, sobre todo de escalada militar. Bien. China sí ha enfrentado ya un conflicto de escalada comercial. Como digo, también el tema terminó siendo resuelto en donde los Estados Unidos es el perdedor. Perdón, pero no está llegando ya el plazo para lo de Taiwán, ¿o todavía hay más tiempo? A mí me parece que el tema de Taiwán sí genera una extremada cautela, tanto para los Estados Unidos como para la China. La China ha tenido su escalada de tipo comercial, ha tenido una estrategia de acercamiento del poder blando, principalmente a Occidente, como una mirada que no se lo vea tan lejano y tan ajeno como todavía se lo sigue percibiendo, pero su principal estrategia es el poder blando, a través de la cooperación, a través de los créditos, a través mismo de la inversión, a través inclusive de su cultura, y a través también del tema de los intercambios de tipo estudiantil, y de mirar esa China aparentemente de bonanza, que además solo son ciertos sectores, no es que toda la China es así, y de volverse atractiva a Occidente. Taiwán es un tema que necesariamente significaría una conflagración militar. Creo que en este momento no se ha aprendido todavía el switch como para salir de Ucrania y realmente tratar de recuperar aquello que en la Segunda Guerra Mundial fue decidido y de cómo iba a ser administrado. Creo que además la China tiene un problema aún más complejo que tiene que dominar, que no hay otra opción, que es el mismo Hong Kong. Es parte inclusive de esta recuperación de estos territorios que siempre reclamó. Hong Kong, siendo mucho más cercano a lo que significa
la China en sí misma y de habiendo tenido una relación, no ha logrado todavía incorporarse como, digamos, territorio controlado. Entonces, si algo hemos aprendido en la China, es que la China tiene una visión, como digo, a mediano plazo y tiene una visión, digamos, de geopolítica y de visión territorial, de control territorial sobre lo suyo. Y esto todavía en esta parte de Hong Kong no hay. Sería muy aventurado pensar que va a poder activar Taiwán, porque primero ellos lo han visto. Eso, no importa los siglos que sean, no importa el tiempo que sea. Además, con esta visión mismo que tiene, que es una visión cultural de equilibrios, budista, en donde si usted no tiene control sobre sí mismo, poca buena suerte va a tener si quiere expandirse sobre algo que es ajeno. Creo que entendiendo el principio de cuál es la cultura y la visión militar y estratégica de China, que siempre ha sido sus fronteras, no es el momento todavía para poder enfrentar a los Estados Unidos sobre lo que sería el territorio de Taiwán. Creo que ellos están expectando más bien cómo va a desarrollarse Ucrania, pero principalmente su relación con Occidente, que es la parte que le cuesta y que todavía tampoco puede dominar. Antes de pasar a contestar, a plantear unas preguntas que han venido del público, o la segunda pregunta le decía es de orden interno. En alguna, esta expansión del militarismo, una carrera armamentista global, quiere topar también al Ecuador. Compartí un foro hace unos días con un ex director de la máxima instancia de Fuerzas Armadas en Ecuador hace algunos años, y él planteaba que el Ecuador tiene que comprar y armarse por tierra, mar y aire. ¿Cómo ve usted eso? O frente a las constataciones, bueno, de la crisis fiscal, del ajuste con el FMI y de prioridades más elementales como la salud, se están votando a médicos de hospitales públicos que enfrentaron la pandemia frente a esta demanda siempre presente de compra de armas? En el caso del Ecuador. Catalín, sí. Para mí. Sí. Disculpe, yo pensé que sea Ernesto. No, por Ecuador, por Ecuador. Por Ecuador. A ver, a mí me parece que el tema del Ecuador en este momento, más allá de Ucrania, tiene que ver mucho con el escenario regional, en donde las fuerzas, digamos, políticas que probablemente rodeen al Ecuador es un poco distinto a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Estamos viviendo en Perú un regreso a un presidente que, si bien es cierto, tiene una gran inestabilidad, pero que aparentemente tendría una corriente de izquierda y la posibilidad de que Petro llegue a ser presidente de Colombia. En el caso colombiano, sí creo que el Ecuador sigue teniendo, sobre todo con el crimen organizado, un problema de frontera, con o sin Petro, que podría agudizarse si Petro accedería al poder. El por qué podría asegurarse. Creo que el Ecuador lo que sí ha vivido es justamente los empates del problema venezolano. Varias veces hemos vivido el problema colombiano. Colombia tiene una crisis profunda política y social, y se calcula y se percibe desde el Ecuador que la subida de Petro podría ser una amenaza, pero sobre los territorios del sur, el crimen organizado y también la posibilidad de movilizaciones de masas humanas, que ya lo hemos visto dentro de nuestro territorio. Creo que esto sí le hace al país pensar que no está en el mejor momento de enfrentar amenazas de este tipo. De hecho, hemos visto durante los 2 últimos años la misma operatividad del crimen organizado en nuestro territorio sin tener una respuesta clara. Y claro, la respuesta que tenemos ahora ya es una respuesta que tiene que ser lastimosamente con radares, lastimosamente con intercepciones, con contrainteligencia, que no se queda solamente en el hecho de movilizar Fuerzas Armadas,
sino ya de temas de tecnología, que esto yo diría que es a donde se orienta el tema de poder curar frontera y poder generar capacidades para el Estado y tener mayores resultados que podrían incrementarse con este cambio. Perfecto, muchas gracias. Voy a reunir dos preguntas en una sola, la una para Andrés y la otra para Catalina. Para Andrés, o sea, ¿cuánto tiempo soportaría Rusia las sanciones y cuál es la probabilidad de una guerra nuclear? Yo creo que Rusia está preparada para resistir las sanciones por un rato bastante prolongado, pues se preparó desde el 2014 en ese sentido. Así que no hay que tener una expectativa y además mismo la administración Biden ha reconocido, creo que en el día de ayer, bueno, las sanciones son algo que va a ser a mediano o largo plazo, que van a tener efecto, no tiene efecto inmediato. Bueno, entre otras cosas porque también Rusia está preparada. Y perdón, la segunda pregunta era... La probabilidad de una escalada a una guerra nuclear. A ver, uno se resiste a la idea como tal de una guerra nuclear, porque eso sería dramático para todos nosotros, nos afectaría inclusive en América Latina. Prefiero pensar todavía, no dejo de pensar en lo otro como analista, pero digamos, prefiero pensar en lo inmediato, en cómo se van a desarrollar los distintos escenarios de conflicto a nivel regional y eventualmente si van a afectar o no a Europa y en qué forma. Pero pensar en una confrontación nuclear a nivel global es, como diría el chiste, autosuicidio. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Para Catalina, por favor. El alto, digamos, el escenario actual de las negociaciones, que como usted señaló hace un rato, o no ha podido implementar, sino temporalmente, alto al fuego, o como es corredores humanitarios, es lo que se ha acordado en la última. ¿Cree usted que ese mismo escenario donde ahora se están dando las negociaciones será suficiente o será necesario generar un nuevo espacio un nuevo escenario para las negociaciones sustanciales, digamos? No está prendido su micrófono. En realidad, el tema de los corredores humanitarios, de las operaciones para que la población salga, es también una herramienta que no genera presión. Es terrible decirlo así, pero el ciudadano de a pie no es el interés de alguien de una operación como la que se está preparando, e inclusive los argumentos de las otras personas. El tema humanitario más bien simplemente son plazos que los mismos conflictos se dan, porque muy probablemente no es que la frontera va a estar abierta de aquí a un mediano plazo. También esto va a tener un momento de ser. Creo que eso ha sido la percepción de todos los países que han tenido sus connacionales en Ucrania y por eso han pedido que salgan de Ucrania. Y la misma Unión Europea les ha dado un plazo casi de un año, que vayan, que sean refugiados, que ellos les pueden soportar. Estas son justamente las percepciones de que sabemos que el conflicto no es que va a tener un fin con el supuesto cese. Generalmente estos conflictos de supuesto cese al fuego no son cumplidos totalmente y con un calendario. No es que tienen un plazo de fenecer y de resolverse, todo lo contrario. Puede ser, y además siempre es un acto volutivo o un acto de la voluntad de los estados que están negociando. Entonces, lo que se está viendo es una presión internacional para que se entre en una negociación, sí, pero el que es el fuerte en este conflicto, que es Putin versus Ucrania, lo que está pidiendo es, esto lo negociamos entre los dos y el resto no tiene por qué saber lo que se hace. Esto mismo hace que se vea que lo que se está planteando no necesariamente sea el escenario para que se pueda tener una solución. Lo que vemos es que probablemente el destino puede ser más cercano Crimea que Ucrania sola. Porque el paso sigue pasando, la resistencia sigue existiendo, pero el control militar ruso sigue avanzando. Ya. Más allá...
Ajá, listo, excelente. Más allá de que Biden hable y diga, no, es que hoy no avanzaron, él no puede saber las estrategias tampoco de guerra rusa. Es importante, sí, dar un mensaje, de alguna manera decir, todavía Rusia no tiene las capacidades, pero no es el momento en donde uno pueda decir, este mecanismo que se ha planteado sobre el cese al fuego y la negociación va a ser el mecanismo que vamos a seguir. Perfecto. Y la última para cerrar esto, sí. O sea, usted, con lo que acaba de señalar, ¿usted considera que Putin no aprendió las lecciones de Afganistán y puede pasarle por la cabeza alguna ocupación prolongada de Ucrania? ¿Es ese su objetivo, como dicen algunos analistas occidentales? ¿O efectivamente su objetivo máximo es que Crimea sea reconocida como parte de Rusia, la autonomía del Donbass y del Lugansk y la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania y su estatus neutral? ¿Qué considera usted? A mí me parece que en realidad Putin lo que está haciendo es haber aprendido Afganistán, pero también enseñarnos al resto del mundo que él puede imponer su capacidad. Digo su capacidad porque el líder luego de la Unión Soviética con más permanencia en el poder y además con más apoyo en el poder ha sido él. Y ha planteado esa Rusia grande, un poco parafraseando a Trump, volvamos a ser grande otra vez, que ha sido interpretada, por ejemplo, por Estados Unidos como la reconstrucción de la Unión Soviética, pero que en realidad significa la capacidad de un Putin que puede imponerse en el globo. Creo que a Putin le conviene, sí, el control de las capacidades que tiene Ucrania o desactivarlas, porque resultan una amenaza para él. Si por haber razones, estamos viendo además que Ucrania podría tener algún tipo de simpatía con la OTAN o con los Estados Unidos. Y eso se convertiría en una amenaza para Rusia necesariamente. Perfecto, muchísimas gracias a Catalina, Andrés, por su comparecencia. Muchas gracias a las personas que han participado como asistentes a esta mesa redonda. Les recuerdo simplemente que la grabación de la misma se estará subida esta misma tarde en el portal de la Universidad de la Radio Voz Andina Internacional y que también pueden acceder a la grabación de este evento en YouTube. Muchas gracias. Buenas tardes. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.